Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, vamos a ir desde el principio de la creación. Un versículo muy sencillo vamos a leer hoy para poder recordar, afianzar algunas cosas que por ahí a la lectura la pasamos de largo, ¿sí? Muchas veces para los que son maestros de escuela dominical enseñan estos pasajes y tienen una gran realidad, un gran contenido, ¿sí? de la enseñanza y lo que Dios nos quiere mostrar y el conjunto que somos en esta noche, ¿sí? De un matrimonio, ¿no? Dos personas, hombre y mujer, como Dios formó, que ahora vamos a leer, y ese sello para siempre, que han hecho algunos hace muchos años, otros hace poco. En mi caso con Vale, este año cumplimos 17 años de casados, que así somos jóvenes, pero ya llevamos una larga vida juntos, gracias a Dios. ¿Sí? Hoy en día, más que nunca, podemos ver en el mundo, ¿sí? Que los parámetros acerca de la familia fueron cambiando, ¿no? Muchos valores hoy en día de la sociedad o de lo que es la familia en sí fue cambiando para mal, de mal en peor, el rol de la familia, el rol del hombre, el rol de la mujer, ¿sí? Se fue modificando a través de los medios, a través de estas nuevas corrientes que hay, tanto feministas como de pensamiento libre y demás, ¿sí? Y, y eso se fue contaminando un poco también dentro de la iglesia o del diario vivir nuestro, ¿no? No hay un concepto muy concreto acerca de lo que es el rol bíblico del hombre, el rol bíblico de la mujer, el rol bíblico acerca de cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debe ser una familia cristiana, el rol del hombre, como dije recién, el rol de la mujer cristiana, sí, pero sobre todo en esta noche me gustaría centrarme un poquito, digamos un 60% en el rol del hombre, chicas, si me lo permiten, ¿sí? No es para que los reten a los muchachos, ni para que le digan, lo señalen, sino para que como hombres también veamos, y mujeres de Dios, veamos cuál es la idea de Dios para el matrimonio, para la familia, y cuál es el concepto de Dios para la familia que está en su palabra. No lo que yo pienso, no lo que dicen las corrientes psicológicas, sino lo que dice realmente la palabra de Dios, ¿no? Cómo debemos comportarnos como hombres y mujeres realmente como la palabra lo enseña y nos da, ¿no? Cómo debo comportarme ante mis hijos, ante la sociedad, y cómo realmente como matrimonio reflejamos la gloria de Dios. Por eso en esta noche quiero que veamos un poquito de eso, ¿sí? Vamos a compartir un poco más relajado, como recién oraba Darío, un poco más distendido, por así decirlo. Si quieren hacer alguna pregunta, paran y me lo hacen, no hay ningún problema, ¿sí? Pero sepa, muchachos, que las chicas ya me dieron un dinero para que hable en contra de ustedes. No, mentira. No hay acomodo, pero lo que vamos a leer es palabra de Dios y es una responsabilidad. Una vez que escuchamos la palabra de Dios, es viva, es eficaz y es para transformar nuestras vidas, no para que salga un oído, entre por un oído, salga por el otro, sino que entre a nuestros corazones y cambie la conducta si estamos cerrados y si están bien, bueno, gloria a Dios por su matrimonio y por su vida, ¿no? Si no, a su esposa le van a hacer recordar esta noche todo lo que dije. ¿No? Si viste lo que dijo Manuel, bueno, no lo estás aplicando. No es la idea. No es la idea de los mensajes. Ayer justo en Savera estamos estudiando los dones, ayer terminamos, y ahí hablamos del amor justamente, ¿no? 1 Corintios 13 y en Romanos también, cuando Pablo termina de hablar de los dones, habla del amor y de la aplicación práctica de los dones, y es para que nosotros nos autoexaminemos y no para que veamos el error del otro, sino para que aprendamos lo que Dios dice, ¿sí? Que así, muchachos, no se pongan mal si digo algo que los ponga en complejidad. Pero hay lugares o modos de vivir que debemos cambiar y despertar, ¿no? Eso es lo que veo hoy en día. La familia cristiana dentro de la iglesia debe tener un despertar y no dejarse llevar por las mentiras de la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es suficiente, el mejor manual de vida para poder convivir con nuestra pareja o tener una relación con el resto de las personas. Por eso debemos luchar por eso, y luchar por lo que Dios dice. Bueno,
Ahí en Génesis capítulo 1, vamos desde el principio, y vamos a ver el diseño divino de Dios. El diseño desde el principio, la idea de Dios para nosotros y para la creación. 1, 26 y 27 vamos a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Acá dejamos de lado la diversidad de género, para Dios no hay intermedios. Dice, Dios creó un hombre y creó una mujer. Y ahí cuando dice hagamos, ¿sí? Está hablando de la Trinidad, ya del Señor, desde el principio de la creación. El Señor nos muestra cuál es su plan. Su plan divino era hacer un hombre y una mujer para que enseñoree sobre la tierra, ¿no? Y darle todos los beneficios que vamos a leer ahí. Verso 28 del mismo capítulo 1 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da semilla, los serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde, les serán para comer, y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y el día sexto. ¿Sí? Seguimos el relato. Ahí, y el Señor nos comenta cómo era el plan divino, hizo al hombre y a la mujer, ¿sí? A su imagen y a su semejanza, y vemos detalles divinos, pero ahí en el capítulo 2 saltamos, capítulo 2 de Génesis, ahí nos va a dar un poquito más los detalles, ¿no? de la creación. Vamos a leer 2 del versículo 7 en adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Saltamos al verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Ahí ya podemos ver el diseño de Dios, creando al hombre, creando a la mujer. En el capítulo 2 ya empieza a dar más detalles acerca de eso. Empieza a hablar de que creó al hombre del polvo, lo hizo, lo puso en el huerto para que lo labrase. Muchas veces decimos en chiste que por culpa de la caída trabajamos y demás. No. ¿Sí? Vemos que ya desde el principio de la creación, el plan de Dios era que el hombre trabaje. ¿Sí? Y trabajar hoy en día, y siempre fue una bendición que Dios nos da. Obviamente por la caída se hace más difícil, más complejo, pero la responsabilidad del hombre desde el principio de la creación fue trabajar. Y eso es una bendición, y acá la palabra de Dios lo está mandando, nos está demostrando que el mandato de trabajar es una bendición, ¿no? Por eso seguimos el relato, pasamos al verso 17, al verso 16, perdón. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Acá vemos el primer mandato que da Dios, ¿a quién? Al hombre. ¿Sí? Eva no estaba aún todavía ahí, en ese ámbito, en ese lugar, no había sido creada todavía. Dios habla directamente con Adán y le dice, comé de todo lo que hay, pero de este árbol no coma. La historia ya es conocida, ya sabemos lo que pasó, ¿sí? Pero el mandato fue directo al hombre, directo al hombre. Vamos al verso 18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra, de la bestia, y bueno, ahí empieza a relatar un poquito la creación de los animales, y le dice a Adán que le ponga el nombre a cada uno de los animales, le da también ese trabajo, ¿sí? Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, y el propósito era que Adán viera que no está bueno estar solo, ¿no?
que viera que cada animal en su sexo tenía su pareja, y él no estaba solo, y Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Saltamos al verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán nos halló ayuda idónea para él. Entonces Dios, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Sí? Acá podemos ver la primera cirugía de la historia, de la creación. ¿Sí? Dios hace dormir a Adán de su costilla, ¿sí? Algunos teólogos dicen que de la costilla al lado del corazón, para que la mujer esté pegada al corazón del hombre, ¿sí? Pero podemos ver que no halló un complemento. Adán vio que necesitaba una ayuda idónea y también Dios lo dio, ¿sí? Por eso Dios crea a Eva de la costilla del hombre y dice, ahí en el verso 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿no? Me gusta la idea, hay un escritor que dice que la sacó del costado del hombre, no la sacó de la cabeza ni de los pies, porque lo da en igualdad, ¿no? Y cuando hablamos de sumisión y sujeción, hoy en día se tergiversa eso y se ve mal, ¿no? Dice que la mujer, ¿cómo va a estar sometida al hombre? Es algo malo, bla, 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 bueno, todo lo que ya saben. Y cuando vemos sumisión o sujeción bíblica, Dios habla de otro aspecto, sino de una diferencia de roles, no de inferioridad, porque Dios creó al hombre y a la mujer, sino de diferencia de roles dentro de su plan. Entonces, ahí podemos interpretar eso, ¿no? Ver que Dios crea tanto al hombre y a la mujer, ¿sí? Pero va a marcar una diferencia de roles, no de desigualdad, de inferioridad, sino de diferencia de roles, y eso es lo que quiero que podamos entender. No hay mejor ni peor. Por eso la salvación es igual ante hombres y mujeres, ¿no? Dios nos salvó por igual. Pero hay diferentes roles que Dios dio, y hoy en día esto se fue distorsionando, ¿no? Adoptamos la corriente de este mundo caído, entonces creemos lo que se dice y no el verdadero plan de Dios. Por eso hay tantos problemas dentro del matrimonio, ¿no? Porque no hay una interpretación bíblica de quién debe ocupar el lugar dentro del hogar. Y acá podemos ver el verso 23, seguimos con Génesis. Dijo entonces Adán, esta es ahora, se despertó del sueño que le había puesto Dios, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Se despierta Adán, la ve a la mujer y dice, un hermoso piropo, ¿no? Para decirle a nuestras esposas a la mañana, cuando nos levantamos, esta es ahora hueso de mis huesos, ¿no? Vemos que se despierta Adán de ese sueño y ve a la mujer y se maravilla, ¿no? Dice, esta es hueso de mis huesos, y lanza esa clama, ¿no? De alegría, y dice, es carne de mi carne y será llamada varona, ¿no? Y ahí Dios da una orden. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Ahí podemos ver que dentro del matrimonio aclara Dios, no había suegra ni suegro, siempre hacen el chiste de eso, que Adán era feliz porque no tenía suegra, pero vemos que Dios da una orden directa, dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque cuando dos personas se unen en el matrimonio, forman una unión única y personal, ¿no? Y dice, será una sola carne, ¿no? Y habla de algo que ya forma otro ámbito, y ahí donde papá y mamá ya no se deben meter, en el caso que sean papá y mamá, y tengan hijos jóvenes casados, ¿sí? Por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿sí? Eso es claro, por sobre todas las cosas. Por eso vamos a pasar al capítulo 3, y ya íbamos a empezar a ver un poquito y entender
¿sí? Terminando la introducción, el problema que hoy vemos y se trasladó de esa época hasta ahora, ¿no? Y es el problema que más ataca a nuestros matrimonios, y es Satanás, ¿no? Ahí entra en el capítulo 3, versículo 1, ya entra la serpiente, y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer, y le hace una pregunta, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No, me llama poderosamente la atención cómo Satanás desde el principio quiere distorsionar el plan de Dios. ¿A quién había dado la orden Dios de no comer el fruto? Había hablado con el hombre, ¿sí? Obviamente acá no lo relata, pero obviamente Adán le trasladó esa enseñanza a Eva y le dijo, mirá, de este árbol comemos de todo menos de esto. ¿No? Una enseñanza bíblica le dijo a Eva, no comas. Y Eva, de hecho, la sabía porque le responde a Satanás de esa manera, ¿no? Mira, Dios nos dijo que comamos de todo, menos de este. Siempre me llamó la atención porque Dios lo dejó en el medio, el árbol, y siempre Dios nos da la posibilidad de elegir, ¿no? Y eso es algo que siempre me llamó poderosamente la atención porque algo que no se podía tocar estaba ahí justamente en el medio. Muchas veces el pecado es así, ¿no? Nos llama a ir ahí y romper los planes de Dios. Por eso Satanás desde el principio de la creación va en contra del diseño divino de Dios y le hace esta pregunta a la mujer, ¿no? Y prácticamente le dice, ¿quién es la cabeza? ¿Quién era la cabeza? Bueno, Adán era el líder de ese matrimonio. Dios le dio la autoridad para que gobierne sobre la creación y sobre eso. Pero Satanás ignora eso, como lo hace hoy en día, y habla directo a la mujer, ¿no? Es el plan de Satanás, ignorar eso, y va directo a Eva. Y él le dice, ¿de dónde aprendiste esto? Y ella obviamente le responde, ¿no? Lo que Adán le había enseñado. Y es una pregunta capciosa que hace Satanás, ignorando todo, pasando por la autoridad de Dios, de Adán y de todo lo que se le cruce, ¿sí? Y Satanás, hermanos, trabaja así, ¿sí? A través de la historia podemos ver cómo lo hace y lo hizo, ¿sí? Inclusive con el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba en el desierto? Las preguntas que le hace al Señor, pero ¿estás seguro, Jesús, de esto? Mirá, tirate, te voy a agarrar, o inclinate, y el Señor le responde con sus palabras, ¿no? Pero Eva lamentablemente ignora la enseñanza de Adán, Satanás ignora a Dios totalmente, convence a la mujer y ella al hombre, ¿sí? de comer y ir contra lo que Dios le había dicho y desobedecer la voz de Dios primeramente y segundamente la voz de Adán. Y ahí vemos en el verso 3, capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Siempre se le echa la culpa a Eva, ¿no? Por culpa de Eva. Hay una película también. Pero la culpa no es de Eva, la culpa es de Adán. ¿Quién había hablado directo con Dios? En ningún momento vemos acá a Adán diciéndole, che, Eva, mirá, esperá, no, Dios dijo esto, dijo lo otro. No, la mujer comió, le dio a Adán y Adán comió. Igual. ¿Sí? En ningún momento le dijo, Pedro, fíjate, mirá, pensá esto, no. Fue directo al pecado y en desobediencia al hombre. Y acá vemos que el resultado del pecado, dice que ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? El resultado del pecado o de cuando le erramos es tratar de ocultarlo, ¿no? Tratamos cuando le erramos al blanco, que yo le digo a los chicos, pecar es errarle al blanco, tratamos de tapar eso, ¿no? Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, hicieron higueras y con obras trataron de tapar el pecado. Pero la pregunta que nos podemos hacer hoy en día, ¿sí? Y la pregunta que le hago a todos, los que justamente tienen más acceso a las pantallas, el pecado no se puede ocultar, hermanos, ¿sí?
Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestra forma de vivir, y Dios le va a preguntar y le va a dar la oportunidad a ellos de arrepentirse. ¿Y por qué se esconden? Bueno, justamente, cuando hacemos algo en contra de Dios, nuestra conciencia nos acusa, ¿no? Por eso, hoy en día muchos callan esa voz, ¿sí? Y estamos totalmente, la voz del Espíritu Santo para los que fuimos salvos en Cristo Jesús, estamos totalmente sordos. Dios lo ve, ¿sí? Y ahí vamos a leer el relato bíblico. Dios lo ve, y fíjense en algo particular. ¿A quién llama primeramente? Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Una actitud un poco infantil, porque ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? ¿No? Nadie escapa de eso. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, ¿no? ¿A quién llama primero? Al hombre. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Bueno, en mi versión. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Y Dios Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Le hace una pregunta, para que él se dé cuenta, ¿no? Del pecado que había cometido. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Dios le hace estas preguntas al hombre. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, pero le hace estas preguntas al hombre, a Adán directamente, lo llama a Adán, y Dios sabía dónde estaba, ¿no? Pero el pecado nos debe llamar al miedo delante de Dios, ¿sí? Por eso si estamos viviendo una vida de pecado, de engaño, no es una vida para nada feliz, estar intentando, entre comillas, escapándonos de la presencia de Dios, porque Dios todo lo ve, ¿sí? Y siempre nos da esa posibilidad y nos hace la misma pregunta que le hace a Adán, ¿no? Nos llama al arrepentimiento. Siempre Dios trató de buscar o llamar al arrepentimiento al hombre y a la mujer por igual. Siempre Dios nos busca y nos llama al arrepentimiento. Por eso si nunca tuviste un encuentro personal con el Señor Jesús, en este sermón también es un sermón de arrepentimiento y de ir a los pies de Cristo. Y lo vamos a ver después. Vemos que Dios crea un plan divino, perfecto para el hombre no hace caso, peca y cae, Dios le da la posibilidad del arrepentimiento, pero hay una respuesta muy común dentro del matrimonio y dentro de la humanidad. Verso 12, y el hombre responde, o respondió a esas preguntas que Dios le hace. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, ¿no? Siempre la culpa es del otro. Dios encara al hombre para hablar en criollo, le dice, ¿qué hiciste, Adán? Y la mujer que vos me diste, ¿eh? Y en los matrimonios pasa igual, ¿no? Uno se comporta mal y dice, sí, pero por culpa de ella, o por culpa de tal situación. No hay excusa delante de Dios, hermano. No hay excusa para comportarnos mal. Entonces, Adán le echa la culpa a la mujer o a Dios, de la mujer que le dio, indirectamente le está diciendo a Dios, vos te equivocaste, ¿sí? Y Eva hace lo mismo, y va a Eva y le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Y le echa la culpa a la serpiente. Y es como, ¿quién tiene la culpa? Bueno, vos la creaste prácticamente, le dice a Adán, la culpa es tuya, ¿sí? Y eso es lo que el pecado hace, ¿no? Echarle la culpa al otro. Nunca el mundo te va a decir, no, le erraste, fíjate, te equivocaste vos. No, no, hay un libro que habla de gente tóxica. Si tenés a alguien tóxico al lado, alejate. No, o sea, uno tiene que confrontarse, y si estamos en una situación compleja dentro del matrimonio, no es echar culpa, sino solucionarlo delante de Dios. Hay un hermoso libro, que se lo recomiendo si lo quieren anotar, que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. ¿Sí? Después se lo tengo en PDF, si lo quieren se lo paso por WhatsApp. Cuando dos pecadores dicen acepto, y habla acerca de esta situación, y habla acerca de que dentro del matrimonio somos dos pecadores redimidos, ¿no? Que nos equivocamos y cometemos errores.
y yo amo a Vale, amo a mi mujer, no la quiero herir, obvio, porque es lo más valioso que tengo en el mundo, y después mis hijos, no la quiero herir, pero sin embargo la hiero, ¿no? Y con Dios pasa igual, no queremos pecar. Y Pablo lo decía, maldito cuerpo, no quiero, lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, es ahí una confrontación, ¿sí? Continua en la cual vivimos. Por eso la serpiente, vemos ahí en el verso 15, lo que Dios dice acerca de esto, ¿no? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Y acá vemos el primer relato de salvación, ¿no? Está hablando del Señor Jesucristo cuando iba a morir en la cruz. Echaron por la borda a todos, bueno, Dios vuelve, ¿sí?, a la primera vez, y ahí empezamos a ver el Evangelio de Dios, el plan de salvación. Dios vuelve, va a arreglar todo, ¿no? Y le dice, cuando Cristo muera en la cruz, te va a herir, ¿sí? Pero ahí hay una palabra compleja que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y algunos teólogos pelean y discuten y hablan que entre la serpiente y la mujer, o entre el hombre y la mujer, y Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Gracias a Dios no nos tocó a los hombres esto, porque moriríamos todos. Con dolor darás a luz y tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará a ti. ¿Sí? Tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará a ti. ¿Qué significa esta palabra? ¿No? ¿Qué significa esto dentro de la Biblia? Bueno, acá habla de una diferencia de roles, que después lo vamos a ver en el Evangelio, no me quiero extender, ¿sí?, ni nada, pero tu deseo significa, bueno, ahora va a haber una disyuntiva por el tema del pecado, va a haber algo entre ustedes dos, ¿no? Va a haber una plena lucha en el cual tanto la esposa como el marido se van a tener que resolver continuamente. Por eso, cuando no podemos resolver el conflicto del pecado, siempre va a haber conflicto dentro del matrimonio. Por eso, como cristianos, tenemos que tener en cuenta esto, de resolver las diferencias a través de Cristo. Podemos recuperar lo que Satanás distorsionó o distorsiona, ¿sí?, y vivir según el plan de Dios. Si no, nunca vamos a tener un matrimonio feliz. ¿Sí? Va a ser un lío dentro de casa, va a haber conflictos, nuestros hijos van a ir para cualquier lado, y va a haber conflictos dentro del matrimonio. Pero ¿cómo podemos recuperar lo que Dios quería desde el principio? Bueno, ahora cuesta trabajo, como leímos recién, ¿no? El verso 17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice a Adán, y comiste del árbol, te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, ¿no? Y ahí, bueno, viene lo que decimos, lo que dije al principio, que trabajar es más complicado y doloroso para muchos de nosotros, ¿sí? Verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo solucionó Dios esta situación? Bueno, evidentemente acá podemos ver que Dios hizo un sacrificio, ¿sí? Y es algo que siempre pasé por alto, y una vez leyendo a un teólogo, me llamó mucho la atención esto. Y él aclara que dice, Dios hizo túnicas de animales, de pieles y los vistió, ¿no? Dios hizo un sacrificio por Adán y Eva, cubrió el pecado de ellos con la sangre de esos animales. Siempre para pagar, para cubrir el pecado, desde el Antiguo Testamento hasta que el Señor cubrió el pecado nuestro por su sangre, el pecado del hombre fue cubierto por sangre, ¿sí? Por eso, si no vamos a la cruz, no vamos a poder tener una vida feliz. Y te vas a preguntar muchas veces, ¿por qué en mi vida no va, mi matrimonio no avanza? Bueno, si no lo hacemos según el plan de Dios, no va a funcionar por nuestra propia fuerza. Por eso en esta noche Dios quiere que recuperemos ese diseño y el gozo divino. Si no sos del Señor, como repetí, bueno, dejá de lado todo, ¿sí? Arrepentite,
ir a los pies del Señor, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar, y si realmente tenés una relación plena con el Señor, y de corazón, ¿sí? Vas a ver un matrimonio feliz, ¿sí? Junto a la vida de Cristo. Si no, vamos a vivir una vida continuamente de pelea y de lucha, ¿no? Pasamos a... iba a pasar otro verso, pero me quedé pensando en el análisis que tuvimos hasta ahora, pues seguramente muchos vinieron pensando que se llevarían un regalo como hombre o como mujer, y iba diciendo, che, este nos está dando palo de que empezó. Bueno, la responsabilidad espiritual dentro de la familia es del hombre, ¿sí? La responsabilidad espiritual desde el principio de la creación es del hombre, ¿no? Y si el hombre no toma liderazgo bíblico dentro del matrimonio, va a haber conflictos, ¿sí? Y no estoy hablando de que eso lo hace más al hombre, sino de algo de roles. Vamos, dejen ahí Génesis, vamos a 1 Corintios 11:3, y vamos a ver los roles que Dios estableció. 1 Corintios 11:3. Para poder entender un poquito este concepto al que quiero ir. Ahí lo tienen todos, dice así. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando hablamos de diferencia de roles o responsabilidades, vemos que inclusive Cristo también está sometido a la voluntad del Padre, por eso murió en la cruz, por nosotros. Y acá el apóstol Pablo le escribe a los corintios aclarándole esto. Quiero que sepáis algo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Varón, hombre está hablando, ¿no? Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden dentro del plan de Dios, ¿sí? Y para que lo veamos, ciertamente, eso dice, y Dios es la cabeza de Cristo. El hecho que Dios sea la cabeza de Cristo no lo hace menor, porque sabemos lo que es el Señor, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero habla de una diferencia para que podamos entender un poco la diferencia de roles, ¿sí? Por eso el mundo fue cambiando y distorsionando eso, ¿sí? Y acá es el plan de Dios desde el principio, crea al hombre, le da la instrucción bíblica de cómo se quería conducir, después crea a la mujer, y Satanás ignora todo eso y ahí se echa todo por la borda. No sé cuánto tiempo voy, Mauro, o alguno de los chicos, si ya estoy en tiempo o tengo 10 minutos más para concluir con algo. Cerralo tranquilo. Bueno, dale. Vamos a Job capítulo 1. Porque van a decir, bueno, me dejás con la espina de cómo debo ser un hombre bíblico, cómo debo comportarme bíblicamente, cómo debo tomar el rol dentro de la familia. ¿Está claro? ¿Sí? Job 1:1. Mientras buscan, se lo leo para no hacerlo más extenso. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Acá podemos ver que para ser hombres, realmente comportarnos bíblicamente como hombres, y acá le hablo a los muchachos, si está el ejemplo de Job. Dice, este varón era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Cuando leo este versículo digo, si le podría sacar un hombre llamado Job y ponerle mi nombre. Es difícil, es difícil. Pero Dios da eso, habla acerca de Job. Y dice, había un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso un hombre bíblico es un hombre íntegro, que es recto y temeroso de Dios. ¿Sí? Que es un ejemplo de hombre ante Dios.
¿no? Sabemos la historia de Job, que fue íntegro cuando tenía todas las riquezas que pueden haber existido, ¿sí? Y sabemos la historia de Job, que perdió todo, y a partir de eso él nunca renegó, siempre fue íntegro, siempre fue recto, y hoy en día, sí, con esto del COVID y que a veces nos falta trabajo y falta ciertas circunstancias, renegamos de muchas de esas cosas y hace cambiar nuestro carácter y a través de la enfermedad también y de los problemas, pero vemos que Job la tuvo todas, ¿sí? Perdió la riqueza, perdió la familia, perdió el trabajo, también no tuvo COVID, pero tuvo una enfermedad peor, ¿sí? Pierde todo, y a pesar de eso Dios dice que hubo un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Nos da prácticamente una cachetada a nuestra hombría, ¿no? Cuando estamos sanos, por eso dije al principio cuando leí menos mal que el hombre no tenemos parto, porque al primer gol tenemos 37 de temperatura y ya nos morimos. La mujer tiene 40 y le da para adelante y va, y va, y va, ¿sí? Pero debemos ser temerosos de Dios, no maldecir a Dios, no quejarnos. Job siempre siguió adelante a pesar de todo lo que tuvo, ¿no? Y de todo lo que pasó. Sabemos la historia, por eso debemos comportarnos como Job. Es un ejemplo que siempre me encantó este libro leer. Fue un hombre intachable, ¿sí? Un hombre íntegro, alguien intachable, un hombre que no está ahí dudando, ¿sí? Que sus hijos lo ven como ejemplo, que no hace trampa, ¿no? Porque le estamos diciendo a nuestros hijos, che, no mientan, no roben, pero cuando llama a alguien, llama al pastor, decirle que no estoy. Espero que no pase. Pero sí, siempre la vivada argentina, a veces hablamos con Mauro de esto, ¿no? La mentirita, el teléfono, o la horita de más en el trabajo, o una mala relación matrimonial, ¿no? Gritos entre el esposo y la esposa, y los hijos ven ahí esta situación. Por eso debemos ser temerosos de Dios, hermano, ¿sí? Poner a Dios primero, ¿no? No hay mejor hombre para una mujer que un hombre espiritual, un hombre que se comporte bíblicamente. Hoy vemos mujeres, y lo veo mucho en la iglesia, ¿no? Que realmente el otro día le decía a las mujeres, chicas, a ustedes le pasaría el trapo a muchos de los hombres de la iglesia, porque las veo que se conectan a todas las reuniones femeninas, todas las actividades están, y el hombre es como que está en una inmadurez espiritual que es preocupante, es preocupante. La mujer es como más, en ese sentido, un poco más recta, pero el hombre deja de lado a veces el estudio bíblico, pasar tiempo con Dios o estar con los hijos, ¿sí? Ser ese padre espiritual dentro del hogar y lo delega a otro. Pero vemos que del principio Dios le habla a Adán y le da esa orden. Y el hombre debe ocupar ese lugar. ¿Sí? Debe ocupar ese lugar dentro del hogar. Yo sé que llegamos cansados del trabajo, trabajan un montón de horas, con muchas preocupaciones, pero no es excusa. No es excusa para tratar bien a nuestras esposas, no es excusa para leer la Biblia. Muchos me dicen, no tengo tiempo. Y después te hablan de toda la serie de Netflix, ¿no? O me vi todos los partidos de la NFL, de la Champions, de esto, de lo otro. Hoy en día no hay excusa, hermanos, para no leer la Biblia. Lo podemos tener en el celu, miles de aplicaciones, sermones, hay por todos lados, de todas las reuniones. Pero hay hombres que están dejando de lado esa lectura bíblica profunda, no es hacer un devocional, una hora silenciosa y dejarlo ahí, sino leer la Biblia realmente, ver lo que Dios nos traza, que nos enseña, ¿sí? Y cómo debemos conducirnos hacia nuestras esposas, ¿no? Y ahí nuestras esposas nos van a valorar realmente como hombres, van a ver una persona bíblica, ¿no? Por eso debemos tener temor como hombres. Porque fíjense, cuando Dios llama a rendir cuentas sobre la familia, lo llama a Adán. Adán, vení. ¿No? Y un día nosotros como hombres vamos a rendir cuentas delante de Dios, del tribunal. Y yo se lo digo siempre, todos se relajan, somos salvos, ya está. Pero va a haber un tribunal para nosotros los cristianos también, para los que creemos en el Señor. ¿Sí? Y vamos a rendir cuentas sobre muchas cosas. En Eclesiastés dice, joven, acordate de tu juventud, porque un día vas a rendir cuenta delante de Dios. Y vamos a rendir cuenta sobre qué hicimos nuestro matrimonio, cómo guiamos a nuestros hijos, a nuestras familias, ¿sí? Por eso un hombre bíblico es alguien íntegro, que empuja a su esposa a la lectura bíblica, al orar juntos, a asistir a la iglesia. Bueno, ahora
al estar conectados, ¿sí? Eso nos va a traer integridad, ¿no? Y va a llegar al corazón de la mujer, porque evidentemente Satanás va a Eva, la encuentra ahí sola, ¿sí? Porque el hombre y la mujer tienen como, la mujer es más emocional en, en ciertos aspectos, y el hombre es más frío en otros aspectos, ¿sí? Y ahí la serpiente la ve en un momento de soledad a Eva y la encara y le dice, mirá, esto y lo otro. Y ella lo lleva a Adán a comer del huerto. Por eso debemos amar a nuestras mujeres, cuidarlas, ¿sí? Como dicen Cantares, ella es mía, yo soy suyo, ¿sí? Dicen Cantar de los Cantares, nos llama a hacer eso, ¿sí? A tener una relación plena con nuestras esposas. Por eso un hombre de Dios se comporta, o un hombre casado, ¿no? Con ciertos parámetros, ¿no? Si vamos en el auto no subimos, yo por ejemplo personalmente no soy de llevar a mujeres, solo a mi esposa. Ahora que está el Uber, le digo, bueno, a alguna hermana le digo, te pago el Uber, ¿sí? Tomé por partido no tener mujeres, es algo personal, ¿no? En redes sociales, no hablar en lugares privados, más allá de que sea el anciano de Saavedra y hay mujeres que me consulten, bueno, siempre estoy con mi esposa de testigo para, para no caer en tentación. Por eso Job tenía temor a Dios y eso es lo que debemos tener, ¿no? Obedecer más que nadie, ¿no? Un hombre debe ser un líder espiritual dentro del hogar, es la cabeza que Dios instituyó dentro del hogar. Vamos a concluir con Efesios 5:23, un pasaje reconocido para los que estamos desde tiempo, ¿sí? Para los que lo leen por primera vez, bueno, espero que sea de bendición. (5:23). Y ahí el título de mi Biblia dice, someteos los unos a los otros, ¿no? Este sometimiento habla acerca de estos roles que Dios propuso desde el principio. Vamos a leer del verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Sujetas al marido como al Señor, ¿no? Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Leemos lo mismo que dimos en 1 Corintios. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí empieza a hablarle a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor incondicional hasta la muerte, ¿no? Da ciertos parámetros y le dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y es complicado a veces, ¿no? Amarla como Cristo nos amó o Cristo amó a la iglesia. Es una gran responsabilidad que da Dios al hombre. Y es una gran responsabilidad delante de Dios. Por eso ser hombre, un hombre bíblico, no es el que manda. Vení, haz esto, haz lo otro, no. ¿Sí? Muchachos, hoy en día, una vez me corrigieron, usé un término que le dije, te voy a sacar la basura. Y justo había un pastor amigo, que es consejero, y hablamos muchísimo, me dice, vení, repetime lo que acabas de decir. ¿Qué dijiste? Te voy a sacar la basura. Y me dice, Manuel, ¿la basura no es tuya también? Sí. Ah, bueno, entonces estás sacando tu basura también. Bueno, el hombre debe cooperar también en el hogar. Y hoy en día eso es parte de la relación matrimonial, ¿no? Yo aprendí a lavar, a cocinar, a colaborar. Ser hombre no era lo que era ante la antigüedad de vos haces esto, haces lo otro, no. Sino es el que manda, sino el que lidera bíblicamente. Y se hace responsable delante de Dios por esa mujer que tiene al lado. Como dice acá, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No hay excusa para dejar de amar a tu mujer, ¿sí? No hay excusa alguna. Y echarle la culpa a nadie acerca de esto. Y sigue el verso 26, dice,
Amarla como Cristo amó a la iglesia, y el verso 26 dice, para santificarla, y le da una responsabilidad al hombre, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. La responsabilidad del hombre de enseñar la palabra a su mujer, de impartirla a su mujer. No estoy diciendo que la mujer no deba estudiar la Biblia, no, estoy hablando de otra cosa. Inclusive el mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan con Marta? Él se sienta y está en ese tiempo de compartir, que era algo escandaloso para los judíos, porque la mujer judía no tenía posibilidad de estudiar, no le enseñaban la palabra de Dios, era solo al hombre, y el Señor se sienta con estas dos mujeres a hablarle y enseñarle, y del Señor desde el principio vemos esto. Pero acá Dios imparte esta responsabilidad al hombre. Y me hago una pregunta para concluir, ¿no? Me hago una pregunta y es lo que me pregunto todos los días con mi relación con Vale. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra. Cuando vaya a los pies de Cristo, ¿sí? Cuando vaya a los pies de Cristo y rinda cuenta ante Él, ¿no? ¿Le estoy dando a Cristo una mujer santificada, a Cristo o a la iglesia? ¿No? ¿Le estoy santificando a mi mujer por medio de la palabra? Y es algo que siempre me pregunto y sé que voy a tener que rendir cuenta ante Dios. ¿Sí? Y es una gran pregunta, hermanos, que nos tenemos que hacer como hombres. Es una gran pregunta, porque acá Dios da un dato, ¿no? Para santificarlo habiendo purificado. Y el verso 27 lo aclara y aclara la idea que les quiero hacer entender. Lavamiento del agua por la palabra. Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo le vas a presentar a Dios a tu esposa? ¿Realmente la estás santificando? ¿Estás viendo un liderazgo espiritual dentro de tu matrimonio? ¿La estás ayudando a acercarla a Dios? ¿La presentás sin arrugas, sin mancha delante de Dios? ¿Voy a llegar delante de Dios a decirle, Dios, mirá, esta es mi mujer? ¿Sí? Y es lindo cuando vemos que una mujer estudia la palabra y también es bendecida y crece espiritualmente, mujeres de oración que buscan a Dios, que son buenas madres, buenas esposas, buena hija, que ama a su familia, ¿no? Que no murmura, no habla mal del otro, que es apoyo incondicional al hombre, ¿no? Y ahí dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y ayer leíamos con los hermanos la palabra de Dios, que el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. ¿Sí? Y si yo no amo a mi prójimo, no conocí a Dios, y hablamos acerca de eso. Y acá nos confrontan con lo mismo, a los maridos, ¿no? Deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, y el que ama a su mujer a sí mismo, se ama. ¿Sí? Porque nadie aborreció a su propia carne, obviamente, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, ¿no? Y acá anda así el relato y el mismo ejemplo que leímos en Génesis. En Génesis. Por eso, hermanos, la responsabilidad es tuya. Disculpame que te tutee a los hombres. Es tu responsabilidad que tu familia crezca espiritualmente. No es la responsabilidad de la iglesia, sino es la responsabilidad que tus hijos, que la escuelita bíblica le enseña a tus hijos. Es tu responsabilidad. Aconsejar a nuestros hijos, a nuestras esposas, la responsabilidad personal, ¿no? Me cansé de a veces escuchar a personas, no, porque el pastor no enseña, el pastor esto, el pastor lo otro, y no hay actividades para mis hijos, y ahora ¿quién le va a enseñar la Biblia? No, vos. En casa empieza, ¿sí? En casa empieza. Yo como pastor siempre le digo a los hermanos de Saavedra, yo no voy a rendir cuenta por tus hijos, voy a rendir cuenta por los míos. No voy a rendir cuenta por tu esposa, voy a rendir cuenta por la mía. ¿Sí? Por eso el hombre inconstante hace que también las esposas a veces se frustren.
¿no? Que sea como, ¿no? Que como está ahí cargando y empujándolo y llevándolo. Por eso un hombre de Dios debe tratar a su esposa con cariño, ayudarla en todo, como leímos recién, y como le di el ejemplo práctico de sacar la basura, bueno, es mi basura también. ¿Sí? Voy a lavar los platos, son mis platos también. Voy a ayudar en el hogar, si está cansada también. Y muchas veces en las discusiones debemos ceder por amor, por el mismo amor que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Mirate a vos mismo todo lo que pecaste y así todo Cristo te perdonó. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar a mi esposa? Por faltas mínimas, ¿sí? Porque muchas veces las discusiones grandes son por cuestiones de falta de comunicación, faltas mínimas, de no querer ese egocentrismo que hay dentro de uno, de no querer toser el brazo, ¿no? Por eso debemos amar a ellas, cuidarlas, santificarlas, ser atentos en todo tiempo, ¿sí? Uy, qué linda que te quedó el pelo cuando volviste a la peluquería. Como dijo Adán al principio, hueso de mis huesos, qué linda. ¿Eh? Hablar con nuestras esposas, preguntar cómo están. Las mujeres necesitan, muchachos, ese tiempo de afecto, de prestar, de dejar el celular de lado, la tele, y de escucharlas, contenerlas, estar con ellas y decirle, bueno, mirá, podemos abrir la palabra de Dios, orar, y el hombre lo mismo. ¿Sí? Por eso, muchachos, no hay excusa para escapar de eso. Le doy 3 versículos para los que están escribiendo, no lo vamos a leer y no vamos a ir al tema, porque si no estaríamos toda la noche hablando del tema y no los quiero hacer más tarde. Proverbios 22-26, un verdadero hombre instruye a sus hijos, ¿sí? Como le dije, no es la iglesia no es un club ni nada para que dejar a los hijos y que ellos, que la iglesia se ocupe. Ahí en el mismo libro de Job, no me acuerdo bien la cita, pero da el ejemplo de que el avestruz pone el huevo y se va, ¿no? Y después le voy a pasar bien la cita, no me acuerdo, pero da el ejemplo ese, Dios, de la idea de que muchos matrimonios es como que tienen los hijos y que la iglesia se ocupe, ¿no? Que pone el huevo y se van, y que ahí el huevo se críe solo, no. La responsabilidad del hombre es instruir a su familia, a sus hijos. Proverbios 22, 6, ¿sí? Proveer materialmente, como leímos recién, 1 Timoteo 5:8, debe trabajar, el hombre debe sustentar en el hogar, ¿sí? No debe ser, debe tener avaricia, y debe ser varonil sobre todas las cosas, ¿sí? El hombre debe ser varonil en todo aspecto. Por eso, hermanos, en esta noche debemos encontrar la brújula, volver al norte y ir a la palabra de Dios. Disculpen que me dirigí más a los hombres, pero es lo que más veo hoy en día, al menos en nuestra iglesia, lo que más apuntamos, ¿sí? Que realmente debemos comportarnos bíblicamente y hacer caso al plan de Dios, ¿sí? Con todos estos puntos que leí, y después si quieren les paso, los tengo por escrito, ¿sí? Y poder contestar todas las preguntas.